y una de las últimas noticias nos enteramos que condenaron al chofer, al encargado, el que iba manejando este micro de Turbus, a 20 años de cárcel. Hubo una tragedia hace aproximadamente un año donde fallecieron 19 personas. ¿Y cuál fue la conclusión? Bueno, que iba a un exceso de velocidad, entonces lo condenaron, como les decía, a 20 años de prisión. Iba hacia Chile, el conductor es chileno, además no podrá volver a manejar el resto de su vida. Cuando llegaron al micro, el tacómetro quedó fijado en 100 kilómetros por hora y en el momento en donde estaba, en la locación donde sucedió el accidente, la velocidad máxima permitida es de 40 kilómetros por hora. Varios de los pasajeros advertían al chofer que excedía la máxima velocidad, pero no pudo evitar esto la tragedia de Turbus, entonces, que tuvo como condena 20 años de cárcel a su conductor, no así a su copiloto, a su chofer acompañante, porque estaba descansando, estaba durmiendo, así que no fue responsable al momento de la tragedia. Esperemos que esto sirva para mayores controles, para invertir más en infraestructura y que no se repitan accidentes que ya han ocurrido antes, como la tragedia de Ecos, que también recordamos con mucha tristeza y que Nico tiene ahora también más información para desarrollar al respecto. Así es, hablamos de una tragedia tras de otra en materia vial. Estamos aquí con Sergio Cohen, bienvenido Sergio. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por venir, él es el padre de Nicolás, una de las víctimas de la tragedia del colegio Ecos, aquel 8 de octubre del año 2006. Hablando en alguna oportunidad con otra persona especialista en seguridad vial, nos referíamos a la situación que vive la Argentina como la de un holocausto vial. Es impresionante la cantidad de víctimas mortales que surgen de las rutas y de las calles. A 12 años prácticamente se van a cumplir este octubre de la tragedia de Ecos. ¿Cuál es tu mirada, Sergio? Bueno, la verdad que es bastante triste, ¿no? Porque por un lado uno ve que las cosas se repiten, ¿no? Hay algunas señales de cambio, pero todavía es tanto lo que hay que corregir y mejorar que hace que estos resultados que tenemos de 21 muertos por día, estamos hablando, ¿no?, de uno de los países de mayor mortalidad por siniestros viales. Estamos hablando de una pandemia que se lleva 1.300.000 muertos por año, o sea, en el mundo, ¿no? Y en Argentina es uno de los países líderes, desgraciadamente, en Latinoamérica, y sobre todo porque estamos hablando de muertes evitables. Y bueno, en este caso de los ómnibus, hay una dinámica continua de cambios, sin ir más lejos, fines de diciembre, el 20 de diciembre, se firmó un convenio de la metodología para el transporte de larga distancia, que estuvo la UTA, el Ministerio, los empresarios, todos los actores del sistema. Y bueno, uno de los grandes litigios era saber cuánto puede conducir un chofer de ómnibus de larga distancia. Porque si yo te pregunto cuánto es tu horario laboral, me decís son 8 horas con un descanso, etcétera, lo que dice el contrato de trabajo y convenio por cada rubro sectorial. Bueno, en este caso se habilitó el espacio de conducción de trabajo hasta 16 horas. Es decir, un chofer puede trabajar 16 horas, chofer de larga distancia. ¿16 horas puede estar manejando? No, se estableció lo que se llama la conducción activa y pasiva. Ajá. Es decir, ¿cuántas horas netas de manejo puede tener un chofer? Puede manejar 2 horas a 3 y descansa en el asiento adelante. Ajá. Descansa porque... Que no es un descanso, ¿no? Claro, no es un descanso. Claro. Es una tarea laboral, lo que ellos llaman conducción activa y pasiva. Y lo que teóricamente nosotros reclamamos, que era el famoso relevo de los choferes, porque vos te subís a un avión, si pasó la cantidad de horas de la tripulación, te dice, no, el avión no sale porque se venció la tripulación. Claro. Entonces parecería, como siempre digo, es repetido, pero es real, que la vida vale más de un pasajero que va a un avión que de un ómnibus. Aún cuando un avión es un medio de transporte que tiene un instrumental que lo hace muchísimo más seguro y muchísimo menos pendiente de la atención del que conduce. En el micro, 100% depende de la atención y de la pericia del que conduce. El avión prácticamente tiene un instrumental que resuelve muchas de esas cosas por sí solo. Va piloto con piloto y piloto automático. Claro. Y en una aerovía y bajo un controlador aéreo y bajo restricciones o normas internacionales, mientras que un pobre conductor de larga distancia que tiene la infraestructura vial pésima que tenemos, la falta de control, los grandes temas del alcohol, la droga en los siniestros viales que lo vemos todos los días. Entonces la pregunta es, si por qué
estamos enfrentados a que toda la semana se cae un avión, un 737, entre comillas, la cantidad de muertos que hay en la ruta. Si uno dice, se cayó un avión, un 737 de Aerolíneas esta semana, tragedia todos los medios. La semana que viene, otro 737. Entonces, ¿qué decís? Esa es la comparación. Sería el país del mundo más trágico. Claro. Pero, sin embargo, se nos mueren en las rutas esa misma cantidad de gente en siniestros viales evitables, con conductores, con gente y con ciudadanos. Sergio, te pido un minuto, si Sí. puede ser, por favor, porque tenemos una comunicación con Mendoza, justamente. El abogado querellante, recién repasábamos los detalles de la tragedia de Turbus. Condenaron al chofer de este micro a 20 años de cárcel y tenemos, como les decía, la posibilidad de hablar con Martín Sevilla. Martín, ¿me escuchás? Jason Main te saluda. ¿Cómo estás? Ahora sí, ¿qué tal? Buen día. Buen día, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo tomaron la decisión de la justicia? Bueno, verdaderamente con mucha satisfacción porque la octava Cámara del Crimen de Mendoza hizo lugar a los planteos de fondo efectuados por el Ministerio Público y los querellantes. Por lo tanto, más allá de que el tribunal no hizo lugar a la pena de 25 años de prisión que habíamos solicitado, sí impuso una pena de 20 años que para nosotros estaba dentro de los márgenes previsibles. Así que creemos que es una sentencia con profundo sentido de justicia. ¿Y cómo se lo tomaron los familiares, tus representados? Bueno, altísimamente emocionados y también satisfechos sabiendo que esta no es la última instancia, que seguramente la defensa técnica interpondrá recurso de casación, por lo tanto la última palabra la va a tener la Corte de la provincia de Mendoza. Claro, eso te iba a preguntar también. Ahora, ¿cómo siguen los pasos y si están pensando en hacer algo más? Y uno estima que siendo un caso de tanta importancia que seguramente va a generar precedentes en casos análogos. Recordemos que en la provincia de Mendoza sufrimos recientemente otro accidente similar con 3 muertos, que es el caso de Meltur, que está calificado de la misma forma, homicidio con dolo eventual. Es lógico que el máximo tribunal siente jurisprudencia, por lo tanto vamos a esperar que interpongan recursos de casación y que nos corran vista para sostenerlo en la Corte. Claro. ¿Y qué porcentaje hubo de negligencia por parte del chofer y qué porcentaje hubo de negligencia en cuanto a la infraestructura de las rutas mendocinas? Aquí creo que, digamos, te tengo que responder negativamente en los dos aspectos. Primero, porque quedó demostrado por las pericias que fueron sustanciadas que el accidente se debe exclusivamente a una acción humana y su causa es el exceso de velocidad. Por lo tanto, el accidente no responde a condiciones de las rutas, claro, independientemente que es un tema importantísimo de debate. Y tampoco digamos, podemos decir que hubo negligencia solamente, porque la conducta de Sangüesa inevitablemente está encuadrada dentro de las pautas conceptuales del dolo eventual, porque Sangüesa tenía un plan. Sangüesa necesitaba llegar a aduana lo más rápido posible, así lo señaló en su declaración, porque el tiempo de aduana le resultaba agotador. Llegado a la aduana y salido de allí, llegaba a Terminal de Santiago, tenía que descansar y tenía que volver a hacer otro servicio porque, también según declaraciones de él, recibía presiones por parte de la empresa para cumplir determinados horarios. Claro. Lo cierto es que Sangüesa, cuando decide su plan, él tiene pleno conocimiento del riesgo que implica manejar altísimas velocidades, rutas de alta montaña, con curvas y contracurvas, una ruta sinuosa, y él, desde el primer momento del viaje, él tomó una decisión en contra del bien jurídico protegido, que es la vida y la integridad física de los pasajeros, porque él no hizo nada para evitar este viaje. Un dato es revelador. La pericia del tacógrafo digital indicó que de los últimos 45 minutos de viaje, el 30% anduvo a velocidades entre el 91 y 100 kilómetros por hora. Recordemos que en zona de curvas y contracurvas la velocidad máxima en alta montaña es de 40 kilómetros por hora. Claro. Por lo tanto,
él más que duplicó las velocidades máximas. Verdaderamente una conducción nefasta. Bueno, Martín, gracias, clarísimo, gracias por atendernos también y celebramos que se haya hecho justicia y como decíamos antes, ojalá que sirva para que no vuelva a repetirse un hecho así. Muchas gracias. Ojalá, un placer, buen día. Retomamos la conversación con Sergio Cohen. Impresionante la comparación que se hace, ¿no? La cantidad de víctimas por accidentes viales en la Argentina es equivalente a la caída de un avión 737 todas las semanas. Eso se parece. Ahora, hay diferencias también porque cuando nos enteramos de los 20 años de cárcel que le dan al chofer del micro por este accidente ocurrido en Mendoza, enseguida muchos lo relacionamos con la tragedia del colegio Ecos, ¿no? que representa Sergio acá, nuestro invitado. Y la pregunta entonces es, ¿cómo toman ustedes el hecho de que se le dé 20 años de cárcel a una persona por un accidente de tránsito? Y más allá de que cada hecho tiene sus características, el caso del colegio Ecos prescribió. Es decir, no hubo condenas a nadie. ¿Cómo toman esto? ¿Y a qué se debe, creen ustedes? Sí, es lamentable. La verdad que uno ve esta situación y de paso me quedó un pequeño detalle del tema anterior que estábamos hablando del convenio que firmó UTA con las empresas y el gobierno. Vos fijate que lo que señaló recién el abogado, que decía que el chofer estaba apurado por pasar la aduana para llegar a Santiago antes de 1 hora porque tenía que... Bueno, este último convenio, el 20 de diciembre que se firmó, permite lo que se llama el rebote, que si vos te tomas un micro a Mar del Plata o a Gesell, como permite las 16 horas, van los 2 choferes, llegan, baja la gente, le cargan nafta y vuelve. Es decir, que si es de noche, la persona viaja de noche y vuelve. El famoso rebote que después, si el chofer cumple las reglamentaciones de ir a 90 kilómetros en una autopista, lo esperable es que se duerma. Lo esperable no es lo contrario. Entonces, pero ahora está convalidado por un convenio, porque ellos dicen que esas 16 horas de trabajo, al estar la conducción pasiva y activa, entonces, ¿qué hace el chofer? Se apura para llegar antes, porque el tipo llega a la costa o llega a Rosario. Duerme un poquito más, claro. Por lo menos me apuro y Claro. descanso 1 hora más o media hora, voy a tomar... Y entonces esto es, porque no te olvides que en el medio suceden cosas. Tránsito, algún siniestro en la ruta que produce demoras, todo. Entonces, las causas ya establecidas por la legislación conducen a que el pobre trabajador cometa un delito vial. En nuestro caso, como me preguntabas, la causa fue ensuciada por todos los juzgados de toda la provincia de Santa Fe con determinados vericuetos ilegales, yo digo ilegales, que ellos consideran legales, recursos y demás, y ahora está en la Corte Suprema desde el mes de diciembre, ¿no? Sin todavía... Porque en realidad prescribió porque pasó tanto tiempo que, bueno, la ley indica, ¿no? Que cuando pasa más tiempo que el que podría llegar a recibir como máxima condena un imputado, bueno, prescribe. Ustedes, en todo caso, lograron que la Corte revise esa prescripción. Claro, porque hay un montón de fallas judiciales, es decir, ahora se habla del caso de mala praxis de la colega de ustedes, ¿no? Y está muy en boga. Cuando hay mala praxis judicial, no importa. Entonces la Corte tiene una oportunidad histórica en este momento, que ya tiene hace casi un año, la causa de decir, no, acá actuó mal este juez, esta cámara, este fiscal, este juez de Reconquista se olvidó de citar al imputado, artículo 41, quiso perder 2 años, perdieron la causa para sacar fotocopia, bueno, 10.000 cosas que ahora por razones de tiempo no te los puedo decir, pero sería una buena oportunidad que la Corte se expida y que dé como este fallo ejemplificador para que las cosas cambien. Vos fíjate que lo que hablamos, vos en un momento obviamente por espontaneidad decís accidentes, son siniestros evitables. Fíjate, este año en la costa dijeron que iban a poner en la ruta multas millonarias, altísimas, y una cantidad de controles gigantes. Gracias a eso se redujo la siniestralidad, todavía no tengo las estadísticas, pero de una manera exponencial. Todo lo contrario, en la ciudad, donde los controles de alcoholemia, en las ciudades, es decir, como decía Pons del CESBI, decía, es ridículo hacer un control de alcoholemia a las 10 de la mañana a la salida de un colegio. Es decir, lo que se supone que si yo quiero generar fallos ejemplificadores y acciones sancionatorias y que toda la sociedad diga, uy, están haciendo control acá, tengo que ir o a Las Cañitas o a Palermo, a la sala de boliche, a las 4 de la mañana, en distintos horarios, cuando la gente sale de cenar. Porque si no, parecería como que es ridículo. Lo que Hace 25 años que manejo. Me tocó un solo test de alcoholemia un domingo a la 1 de la tarde en la avenida Córdoba. A mí nunca. Bueno,
Es Nunca. impresionante. Sí, tampoco. ¿Quién Nunca. vio un test de alcoholemia en la Ciudad de Buenos Aires? Claro. Nunca, nada, no hay. Uno ve las estadísticas que te manejan el Ministerio del Interior a través de la agencia y la policía de la ciudad y te dicen una cantidad de controles de alcoholemia. Se los ve, yo los veo. Sí, sí, de hecho nuestra ONG participó de un control de alcoholemia en Juan B. Justo. Pero lo que pasa es que la siniestralidad es tan alta. Claro. 4 de cada 10 muertos son motociclistas, 3 de cada 10 son peatones. Es decir, es tan alta la siniestralidad que es una verdadera pandemia. Sí. Entonces, tenemos que hacer cosas para cuidarnos y para que la sociedad cambie, entender las verdaderas causas de la falta de control y del poder que tiene la ciudadanía para prevenir las cosas, ¿no? Impresionante, 21 muertos por día. Gracias, Sergio. No, gracias Te agradezco a mucho, ustedes. un gusto Al contrario. enorme.